me gustaría empezar por hacer referencia a un informe publicado recientemente en el que he tenido la suerte de participar y de codirigir, que es un informe sobre los retos y las oportunidades de la enseñanza del derecho a nivel global. Un informe para la IBA, la International Bar Association, que hemos hecho junto con otras 15 facultades de Derecho que pertenecen a una asociación que es la Law Schools Global League. Y a lo largo de los 2 años que hemos estado trabajando en este informe, hemos podido conocer de primera mano, porque el informe se basa en un amplio estudio de literatura, en una base de encuestas muy grande, de entrevistas y de análisis de páginas web que nos ha llevado a analizar alrededor de 400 facultades de Derecho del mundo. Entonces, a través de este análisis hemos podido, como te decía, de verdad testar y hablar con muchas facultades de Derecho. Entonces, de las conclusiones que hemos obtenido en el informe, hay 2 que son destacables, que son muy, muy importantes. Una de ellas es la internacionalización, la necesidad de la internacionalización de las facultades de Derecho y de la enseñanza del Derecho. Y otra de ellas es la relevancia de la tecnología y de la digitalización en la enseñanza del Derecho. Entonces, estos 2 son los temas de los que se habla, que preocupan y en los que están pensando muchas facultades de Derecho. Pero el camino, digamos, para alcanzar esa internacionalización o ese elemento de Derecho y tecnología es complejo y no son tantas las facultades de Derecho que lo llegan a alcanzar. Pero sí que veo, por responder a tu pregunta, que la tendencia es buscar formas de ofrecer una enseñanza del derecho más internacional y una enseñanza del derecho más relacionada con la tecnología y con la digitalización. Pues mira, en relación con la globalización, como esto, o sea, la forma en la que esto afecta a las facultades de Derecho es que la sociedad se ha transformado y efectivamente el cambio reciente más importante de la sociedad es la globalización y el siguiente cambio que estamos viviendo es el de la digitalización. Pero una vez que la sociedad se convierte en una sociedad global, también las instituciones académicas y las instituciones de enseñanza se vuelven más internacionales. Y esto supone que atraen estudiantes de diferentes países, que los graduados van a poder ejercer y trabajar en diferentes países, que los profesores vienen de diferentes países, que las investigaciones que se hacen, que los trabajos de investigación y los proyectos de investigación tienen un enfoque y tienen un impacto internacional. Pero esto es distinto en la disciplina jurídica de cómo es en otras disciplinas y en otras facultades. Entonces, hay 2 elementos que son los que permiten, yo creo, a una facultad de Derecho de verdad convertirse en una facultad internacional. Y la razón por la que yo creo que las facultades de Derecho tienen que hacer ese ejercicio de convertirse en instituciones más globales es lo que te decía: si la sociedad se ha globalizado, pues también tendrán que hacerlo las facultades de Derecho. Uno de esos elementos es ofrecer programas cuyos contenidos sean realmente globales. Y eso quiere decir enseñar algo más o combinar la enseñanza del derecho local y de la legislación nacional con otra cosa, porque la legislación nacional no es relevante para los estudiantes de otros países, no es conocida por los profesores de otros países, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos desde el punto de vista del contenido y del currículum para internacionalizar una facultad de Derecho tienen que ir por ahí, ¿no? Añadir asignaturas, cursos, programas
de derecho comparado, de derecho global, de derecho transnacional, de derecho de la Unión Europea. Esa es la forma de que los programas puedan ser más interesantes para estudiantes de otros países, para profesores de otros países y de los que puede surgir también proyectos de investigación internacionales, ¿no? Ese es un elemento. Pero el segundo elemento está más relacionado con la profesión de la abogacía que con la enseñanza del derecho. Y es que, claro, al ser la profesión de la abogacía una profesión regulada, y además regulada a nivel nacional y además hiperregulada, realmente un programa que ofrezca a sus estudiantes, a sus graduados, un contenido internacional es muy interesante, pero no es suficiente para que los graduados puedan ejercer en diferentes países. Entonces, los programas y las instituciones académicas necesitan, a través de alianzas, de asociaciones o de acreditaciones, hacer ese esfuerzo para ofrecer dobles programas o programas conjuntos entre dos países para que los estudiantes puedan después colegiarse en más de una jurisdicción, ¿no? Y ya hay algunas universidades en Europa y en Inglaterra y en Estados Unidos que hacen esto a través de alianzas con otras universidades. Nosotros en nuestra universidad, en IE Universidad, a través de acuerdos con diferentes instituciones y a través de un proceso de acreditaciones, podemos ofrecer a nuestros alumnos que puedan acceder a la abogacía en España y en otros países, también en el Reino Unido, en Estados Unidos, y ahora, por ejemplo, el doble acceso profesional más reciente que podemos ofrecer es en México, donde hemos llegado a un acuerdo con una institución académica, con ITAM, con el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y los estudiantes pueden estudiar en España unos años y después en México, y pueden llegar a ser abogados en España y en México, ¿no? Y esos son para mí los dos elementos que determinan la internacionalización, un contenido jurídico global de verdad y una posibilidad de acceso profesional en más de una jurisdicción. Yo creo, Alfredo, que ese área, esa intersección del derecho con la tecnología es de máxima actualidad e interés para el sector de la abogacía ahora, y creo además que tiene un valor muy, muy importante para la sociedad, porque creo que hay un nivel más, digamos, operativo o más pragmático, que es la digitalización de los servicios jurídicos, es decir, utilizar herramientas de tecnología para poder ofrecer servicios jurídicos de una manera más ágil y más eficiente, servicios jurídicos y, por ejemplo, administración de justicia. Creo que en el área de la administración de justicia supone un avance muy, muy grande para aquellos países que han digitalizado o que están en un proceso de digitalizar sus instituciones de administración de justicia, ¿no? Pero eso ya lo hemos visto en otros sectores, y la banca también se ha digitalizado, y eso hace, como digo, que el trabajo sea más, o sea, que para los abogados el trabajo se puedan dedicar a hacer un trabajo de más valor, y para el consumidor o para el que recibe los servicios jurídicos, que puedan ser más eficientes. Y ahí pues es necesario que los abogados y los juristas tengan conocimientos de tecnología o puedan trabajar con alguien que sea un experto para poder ir creando esos sistemas y esas herramientas. Pero hay otra cosa en relación con el derecho y la tecnología. Hay otro área que es el análisis jurídico, la interpretación jurídica y la resolución de los problemas jurídicos a los que una sociedad digital se enfrenta. Entonces, son situaciones nuevas, muchas de ellas no están reguladas, y si están reguladas, los conflictos son nuevos, ni los
clientes se han encontrado con estos conflictos anteriormente, ni los abogados se han encontrado con estos conflictos, ni los jueces, ni los árbitros se han encontrado con estos conflictos anteriormente. Y yo creo que eso es realmente lo más interesante, porque ahí sí que entra en juego la función del jurista y además hay un trabajo jurídico, pero también hay una parte, hay un análisis jurídico y hay una parte también, un análisis desde el punto de vista de la ética y de la moral, porque nos enfrentamos a problemas, ¿no? o a situaciones que a veces son oportunidades, pero que también hay que regular, pues desde privacidad hasta ciberseguridad, hasta derechos humanos, y ahí es donde creo que la función de los juristas es clave para avanzar en esta sociedad digital. Y para eso, los estudiantes de Derecho y los jóvenes graduados en Derecho tienen que conocer cuáles son las implicaciones jurídicas y también implicaciones, como decías, desde el punto de vista ético de la transformación digital. Nosotros vemos que es cada vez más relevante. Y es cada vez más relevante porque nosotros estamos muy en contacto con el mercado, igual que lo estáis vosotros, y vemos que eso es, que eso es parte de lo que entra en juego para acceder a una carrera profesional en el sector de la abogacía y también para crecer en esa carrera profesional. Pero ya entra en juego en los dos momentos, como digo, para el acceso y después también para ir desarrollando una carrera satisfactoria, ¿no? Y ahí hay dos grupos de habilidades que nosotros vemos especialmente relevantes. Una de ellas es todo lo relacionado con el liderazgo, el trabajo en equipo, que incluye pues, el trabajo en equipo, el trabajo en entornos diversos, todo lo que está relacionado eso con la forma de trabajar y con el liderazgo. Ese es un área muy importante, que además los estudiantes pueden empezar desde los primeros años a ir adquiriendo, ¿no? esas habilidades. Y después hay otro área que es de especial importancia para la segunda parte de la carrera profesional, no tanto al inicio, un poco más adelante, y en la que nosotros formamos a muchos de los abogados en España y en Europa y en otros países a través de nuestros programas de educación ejecutiva, ¿no? Que es todo lo relacionado con desarrollo de clientes, con desarrollo de negocio y con relaciones con clientes, que está más relacionado con la parte de management y de gestión. Pero dentro del management y la gestión, muy en particular este área, como te decía, de relación con clientes y de desarrollo de negocio. El sector de la educación ha sido uno de los sectores que ha tenido la posibilidad de seguir desempeñando su función en la sociedad frente a otros sectores que no han podido hacerlo. Entonces, durante los meses sin duda difíciles y para muchos dramáticos, ¿no? de la pandemia, yo sí que creo que muchas instituciones educativas han avanzado mucho, más rápido de lo que lo hubieran hecho incluso aquellas instituciones educativas que ya tenían un plan de digitalización y de inmersión tecnológica, lo han hecho de manera más avanzada, y creo que muchas salen reforzadas de esta pandemia, ¿no? Nuestro caso, hablo en particular de nuestra universidad, y universidad, nosotros ya teníamos una gran experiencia en programas online. Muchos de nuestros
másters se ofrecían en formato blended, que combinan parte virtual con parte presencial, y teníamos ya mucha experiencia, pero hemos podido extender eso a todos los programas de grado y de máster en nuestros diferentes campus y en todos los formatos. Y todos los profesores y todos los estudiantes y todos los equipos académicos han hecho el esfuerzo, ¿no?, de desarrollar nuevos materiales, de reescribir el programa y de pensar de verdad programas que se puedan impartir. Es decir, no se ha impartido el programa que había ahora de manera virtual, ¿no? Se ha dedicado mucho esfuerzo a pensar cómo se puede enseñar online de manera que sea atractiva, de manera que pueda seguir siendo una clase personalizada, de manera que pueda seguir habiendo participación por parte de los estudiantes. Entonces, eso ha exigido un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de los métodos, ¿no?, del esfuerzo en los métodos de enseñanza, pero creo, como te decía, que muchas instituciones salen reforzados de esto, y el mejor de los mundos es cuando se puede elegir, y se puede elegir si las clases son presenciales o virtuales, y se puede combinar, y los estudiantes pueden estar en clase, pero si van a hacer unas prácticas o un intercambio o un proyecto en una ONG en otro país, pues pueden seguir con las clases virtuales, ¿no? Entonces creo que la combinación de ambos medios es la mejor de las opciones. Yo veo una evolución tanto en el ejercicio privado como desde la administración pública, hacia un uso de un lenguaje profesional y de máxima calidad y preciso, un lenguaje profesional y preciso más sencillo. Y veo ese camino que se ha recorrido en otros países también y en otros ámbitos, ¿no? Y hay mucho escrito, y hay muchos artículos y libros, ¿no?, sobre enseñanza del derecho, que incluso comparan 2 párrafos o 2 frases, y yo es un ejercicio precisamente que hago en clase con mis estudiantes, ¿no? Poner 2 frases que tienen exactamente el mismo significado, una con muchos más adjetivos y mucho más sofisticada, y a veces piensan, bueno, es que la que es más compleja suena mejor, pero cuando les pido el ejercicio de decir, ¿pero por qué suena mejor? Pero defiende mejor el interés del que sería tu cliente si pones esta cláusula en vez de esta en el contrato, y acaban viendo que no. Y además, me encanta hablar de eso porque es que es el ejercicio que yo hago el primer día de clase, y además acaban pensando, claro, y si es más largo y más complejo, el cliente lo entiende peor, el juez lo entiende peor, si el abogado que está de la otra parte es un abogado de otra jurisdicción y de otro país, también lo entiende peor, entonces le hago perder más el tiempo a todo el mundo. Si yo veo una frase así en un contrato, me cuesta, ¿no?, es más complejo. Entonces yo sí que veo esa tendencia que me parece que era necesaria hacia simplificar el lenguaje, que por supuesto tiene que ser preciso y profesional. Y no hablo de un lenguaje formal frente a uno informal, ¿no? Hablo del lenguaje de los textos jurídicos y de la redacción de los contratos y de los, ¿no? Y cómo efectivamente venimos de una situación donde esa manera de escribir y de redactar era más, o ha sido más elaborada y más compleja, pero bueno, pues esta sociedad global y digital nos pide a los juristas también que simplifiquemos el lenguaje, sin simplificar los conceptos, pero simplificando el lenguaje.